persona que se ha conectado, por cada uno, y porque el Señor es el único que trae sobre nosotros eh, esa misericordia de enseñarnos su proyecto eterno a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cada día? Justamente es tratar de enfocarnos en Él. Cuando el humano pierde el enfoque hacia Él, el blanco, que es Jesús, uno va a terminar, desenfocándose significa de que se estará enfocando en cuestiones paralelas. Cuestiones paralelas son aquellos que mueven mis emociones, que mueven a veces eh, mi espíritu humano, mi naturaleza pecaminosa, caída, y nosotros no podemos obedecer a algo que no tiene fundamento. No podemos obedecer nosotros a algo que no tiene una firmeza, un poder. Voy a volver a repetir esto. Por eso es que nosotros nos sentimos mal y trabajamos el malestar. Trabajamos la baja autoestima, trabajamos el sentirnos mal, el cohibirnos, trabajamos muchas veces el estar a veces con malestares o con malos entendidos, a veces hasta con iras, con broncas, con enojos, y hasta provocamos imprudencia y hacemos hacia nosotros un malestar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no nos desenfoquemos por lo que en la vida y en la tierra pueda pasar. Acá en la tierra vamos a tener aflicciones, en la tierra hay enfermedades, en la tierra hay crisis, en la tierra hay muchas adversidades. No todo el mundo te va a amar, no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo te va a entender, no todo el mundo va a apostar a vos, sino lo que van a hacer la mayoría es querer pisarte la cabeza, lo que van a querer hacer es estar por encima tuyo, porque el mundo tiene un sistema competitivo. De tal manera que nosotros perdemos de vista el enfoque eterno, el proyecto de Dios divino, para desenfocarnos en algo que tiene un principio y tiene un fin. Por ejemplo, yo peleo por comprarme un auto, por ejemplo. Entonces, junto un pesito, junto 2 pesitos, junto 3 pesitos, y hasta que con 4 ya me compro un auto, o 5. Medio barato mis autos, pero bueno. Pero apuesto a algo que en determinado momento va a llegar, pero que en determinado momento puede prenderse fuego, puedo chocar, se puede dar vuelta, alguien me lo pasó a agarrar, no sé, y de pronto se terminó. Y nosotros tanto que le ponemos capacidades, esfuerzo, le ponemos mente a eso y proyectos, y nos hace mal, nos ponemos mal cuando no se puede, cuando ya lo tenemos, peor. Es como que parece que fuera nuestro Dios. Bueno, con lo que quiero llegar es decirles que a veces nuestro proyecto es siempre humano, siempre natural, tiene un principio y tiene un fin. A cosas limitadas le ponemos todas las pilas. A cosas limitadas, cosas que perecen, le ponemos la mejor. Pero no le ponemos la mejor nosotros al proyecto eterno. No le ponemos todas las pilas al evangelismo, que es el tema de hoy. Los temas de la noche se siguen lo ministerial, y los de la mañana tienen que ver con la intercesión y a través de eso, liberación. Aprovecho para decirles a todo este miércoles se van a conectar mucha gente, porque vamos a tratar 3 áreas muy fuertes de la liberación, que es en el alma, es en el espíritu y es en la carne. No se pierda a las 6 de la mañana este día miércoles, porque va a ser una bendición para todos. Entonces, cuando el proyecto eterno se deja de lado, se posterga, para proyectarnos y poner enfoque en aquello que sí tiene un límite y que es perecedero, y que si Dios quiere de un momento al otro te da 2 o 3 vehículos, por ejemplo.
Hay gente que se afana por el comer, por el que va a vestir, y Dios dice, no os afanéis por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, sino afanémonos por nuestra vida eterna. Entonces, por ejemplo, hoy nos quiere hablar mucho Dios acerca de lo que es el proyecto, de lo que es una visión, de lo que es el proyecto eterno, lo que Dios determinó para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y justamente la palabra visión es una palabra que no aparece antes de Primero de Reyes, de Primero de Samuel. Con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, comienza esta palabra visión en la Biblia. El hombre antes no tenía visión y simplemente Dios se le aparecía a través de ángel, a través de sueño, a través de persona, y Dios le hablaba. Normalmente era de sueños y con ángeles. Y lo que hacía el hombre era obedecer porque algo divino se le había aparecido, y obviamente Dios le traía demostraciones de hechos para que las personas pudieran así aferrarse a creer en el Dios, en el único Dios. Le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó a Jacob y así a los 12 patriarcas. Cuando viene Moisés, Moisés quiere tratar de reivindicar esa comunión con Dios, con los israelitas, pero eran 605.000 personas que ya tenían su mente cambiada. ¿Qué es lo que había hecho Egipto? Les había cambiado el chip. Egipto había tenido un rey llamado Faraón, de la cual ese gobierno lo que hacía era poner esclavitud. Egipto significa aflicción. Y el Faraón, lo que es por ahí en representación a Satán o al Dios de este siglo, o tiene muchos aspectos. Lo bueno de todo esto, amados, es que cuando Dios les llama a un hombre conquistador, a un luchador, a un hombre visionario, a un hombre como Moisés, que Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Necesito que saques a mi pueblo de esa tierra porque están en tremenda aflicción. Entonces Moisés viene y dice, ¿cómo voy a hacer yo para hablar? ¿Qué es lo que hace Dios con Moisés? Le trata a través de un llamado. Le dice, Moisés, mírame, Moisés, escúchame, Moisés, hey, aquí estoy, necesito que tomes un proyecto mío. Y Moisés podría decir, pero ¿y qué hago con Séfora, su mujer? ¿Qué hago ¿cómo eran los hijos? Eliezer, y el otro era Gersón. Bueno, no sé cómo se lee igual, pero Gersón o Gerson, no sé. Pero Gersón significa extranjero soy, o estoy en tierra extranjera, o extranjero soy, o forastero en tierra extraña soy. Bueno, tiene que ver con que si nosotros somos del cielo, pero ahora Dios nos trajo acá a la tierra. Vuelvo al punto, cuando nosotros hoy hablamos acerca de visión, y Dios toma a alguien imponiéndole una visión. Por ejemplo, Moisés, cuando dijimos, Moisés podría haberse interpuesto diciéndole, tengo a Séfora, ya tengo 2 hijos, necesito hacerles una casa, necesito crearles un carro, necesito, no sé, darles bienestar, necesito sembrar para darles de comer a mi familia, y vos me pedís que vaya a sacar a 605.000 personas de Egipto. Señor, no sé cómo hacerlo. Y él se podría haber opuesto a eso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la visión que tienes en tu ciudad? ¿Cuál es la visión, cuál es la perspectiva, el sueño que Dios trajo sobre tu espíritu para que vivas orando, para que vivas intercediendo, para que estés con denuedo en la adoración? Tiempos de clamor, tiempos de la palabra por la ciudad, por el barrio o por el hogar que Dios te ha dado. Es como nuestra actitud, es como muy egoísta hacia la visión de Dios. Ponemos mucho nosotros hacia nuestros objetivos, hacia nuestra visión, y hemos puesto como cosa secundaria a la visión que Dios tiene sobre nosotros. Amados, si nosotros somos luz del mundo, ¿por qué tanta tiniebla? Tinieblas son desconocimientos.
¿Por qué tanto desconocimientos en nuestra ciudad? Si somos la puerta, en el cielo son gobiernos, son lugares también de conocimiento. Nosotros somos luz del mundo, dijimos que es la palabra. Si la palabra escasea, si la palabra no está, ¿quiénes van a creer? ¿Quiénes van a traer luz? Si los que portan la palabra no la pueden ministrar, no la saben desarrollar, siempre les falta algo. Yo conozco mucha gente y entre ellos algunos están conectados, que a veces uno le dice, ¿puede orar usted? Y dice, ay, no, a mí no me nombre, por favor, nombre a tal persona o al otro o al que está a mi lado, pero ellos no se hacen cargo. Es como que no se animan a orar, no sé si en público o les da vergüenza. Y uno dice, pero a ver, ¿cuál es? Si orás más, orás menos, decís más Biblia, decís menos Biblia, gritás más, gritás menos, si llorás, si no llorás. Dios lo que anhela de nosotros es que ejercitemos los dones y las capacidades que tenemos. Entonces nuestro proyecto es no solo limitado, sino que nuestro proyecto aún de todo es egoísta. Porque nos conviene que Dios nos bendiga, nos conviene que Dios nos ayude. Siempre le pedimos, Dios, por favor, no me dejes. Pero nosotros es como que a la hora de la prueba, no sé si nos vemos condiciones para esta. Siempre nos faltan condiciones para llegar. Y cuando hablo de esto, podría hablar innumerables cosas. ¿Por qué? Porque no solo es cuando Dios nos llama a las 6 de la mañana y a veces no estamos. Podemos una vez faltar, 2 veces, pero es como que debiéramos estar. ¿Por qué? ¿Acaso todos no necesitamos liberación? Sí, todos lo necesitamos. A la hora, por ejemplo, de adorar. A ver, juntémonos a adorar. Y bueno, tenés que a veces pedirle al hermano si se atreve a adorar a Dios. ¿Cómo vamos a adorar? ¿Con qué vamos a adorar? Adoración es fruto de labios que honran su nombre. Vamos a orar, vamos a interceder. ¿Cuánta gente necesita intercesión? Nosotros mismos la necesitamos. Al menos oremos los unos por los otros. Pero nuestro enfoque es egoísta, entonces siempre, si nos conviene, si aporta para nosotros, participamos. Si no aporta a nosotros, tenemos que dar, entonces como que no sé si califico, no sé si puedo. Amado, no sé por qué estoy hablando todo esto, pero por ejemplo, no sé, nos pasó, por ejemplo, bueno, nos ha pasado en viajes, nos ha pasado en visitas, a veces hasta de pastores, y uno les enseña y uno dice, ¿cuántos creen a la palabra y cuántos aman a Dios? Y todo el mundo te levanta las manos. Y vos decís, bueno, vamos a obedecer a Dios. ¿Qué les parece si obedecemos a Dios? Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué les parece si obedecemos a Dios? ¿Y ustedes qué me dirían? Que sí. No sé si por quedar bien conmigo o ante los demás que los están viendo, pero todos diríamos, sí, hagamos la voluntad de Dios. Hace unos días, por ejemplo, hicimos nuestras primicias. Digo hicimos porque yo tengo mi paternidad donde las hago, y si yo no las hago, la gente no las va a hacer. Y si yo las hago, la gente también lo va a hacer. Y si yo soy bendecido, la gente también será bendecida. Entonces, en ese momento, es cuando la gente desde octubre del año pasado sabe que para abril están las primicias de cebada. Nadie lo sabe, nadie se percata, nadie se prepara, nadie hace una ofrenda mensual o diaria o como lo quieras hacer para hacerlo. ¿Sabe cómo lo tomo yo? Y voy a pedir disculpas en esto. Pero a veces los que menos tienen, vienen a Dios con una ofrenda, por ejemplo, de primicia. Pero el que más sabe, amado, hay una palabra que dice que al que más sabe, más se le va a demandar. Entonces, ahora, por ejemplo, tuvimos las primicias de cebada. Ahora, desde ahí, 50 días, tenemos las primicias del trigo.
Si tú amas a Dios, ¿harías que al hacer tus primicias luego te asegurarías una cosecha del año? Es tu beneficio. ¿Cómo tenemos que hacerlos ver? Como que te beneficia. Amado, las fiestas son de Dios, no son de Israel, no son de los judíos, no son de la iglesia, no fueron de los apóstoles, las fiestas son del Señor. Y cuando hablamos de fiesta, Dios quiere que nosotros nos reunamos y que podamos entenderlas, tratar de entenderlas para poder obedecerlas. Nadie obedece algo que no entiende. Nadie obedece a algo que no lo entiende. Entonces, cuando, por ejemplo, dentro de ya 40 y... ahí no me acuerdo, pero dentro de 50 días, a partir de las primicias de cebada, se hacen las primicias del trigo. Cuando hacemos las primicias del trigo, ¿a quiénes les corresponden? Y les corresponde a la casa real, les corresponde a los príncipes, les corresponde a los reyes, les corresponde a los sacerdotes. ¿Y nosotros qué somos para Dios? Somos reyes, somos sacerdotes para nuestro Dios. O sea, calificamos de una. ¿Para qué? Para hacer la presentación delante de Dios de nuestras primicias del trigo. Antes eran de cebada, ahora son del trigo. ¿Y por qué? Porque es ahora la casa real, es otro tipo de primicia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Delante de Dios, nosotros estamos registrados delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios no dejará que la tierra venga con el pulgón, con la langosta, con el piojo, con qué sé yo. Viste que Dios dice en Joel que Él va a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Yo restituiré y aún los años que ella te comió. Pero amados, nosotros cuando no atendemos a las pretensiones de Dios, a la visión de Dios como proyecto eterno sobre nosotros, ¿cuándo entonces? Y pido disculpas otra vez por esto, pero ¿cuándo entonces vamos a establecer el reino de Dios a nuestro alrededor? Yo no quiero, amado, estar pidiéndole a Dios que Dios me ayude a pagar la luz, a pagar mi alquiler, a que me sane si es su voluntad, a que tenga misericordia de mí. Amado, todos esos beneficios serían, o es engorroso tener que pedirlo a Dios. Esto hablo ya con gente de más madurez, pero uno llega a cierta instancia que uno termina agradando tanto a Dios que todas las cosas que son desde Dios hacia nosotros como beneficio, no perdemos ninguna. ¿Qué dijo el Señor? Todo varón de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Bien, ¿quién es Israel y quién es el pueblo de Dios? Israel significa el que camina en dirección a Elohim. Entonces yo camino en dirección a Elohim. Si camino en dirección a Elohim, yo me transformo en Israel, el pueblo escogido. Si soy el pueblo escogido, entonces yo necesito agarrar el libro santo y comenzar a leer que lo que está escrito para mí es una demanda. Entonces, cuando lo que está escrito para mí es una demanda, lo que Él prometió para Él será demanda hacia mí. Me tendrá que responder. Cuando clamamos que los cielos se abran, que la tierra se abra, que la tierra nos dé su fruto, que las lluvias nos den su lluvia, que los cielos, nos den su lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Padre, abrimos los cielos, abrimos la tierra, se moja la tierra, crece la semilla, sale la planta, comemos el fruto. Y uno dice, wow, qué clara que la tiene para orar. Claro, pero no puede la tierra responder cuando no tiene una semilla. El proyecto eterno de Dios es una visión de Dios sobre nosotros, de la cual la visión de Dios hacia nosotros, cuando es entendida, dará fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando la visión de Dios está puesta en nosotros.
Nosotros tendemos a hacer obediencia. Alguien dijo, pastor, puede orar porque me acaban de robar la bici. Bueno, el año pasado, la semana pasada también me robaron el chango del nene. Y después, y yo digo, yo no puedo orar, hermano. Le dije, bueno, primero porque tiene su pastor. Pero claro, uno lo ven de visita y dice, este pastor parece que está más ungido que el otro. Y la gente cuando va uno de visita, se agolpa a uno. Y yo le digo, no, hermano, pero no puedo orar a Dios por usted, por esta condición. ¿Y cuál es la condición? Dice, le digo, lo que pasa es que Dios es el que reprende a tu devorador. ¿Y por qué lo hace? Tan solo porque vos tenés obediencia con tus diezmos delante del Señor. Claro, lo que pasa es que a veces cuando mi corazón se cierra a través de los diezmos, lo que hará a Satán es cerrar mi corazón, como lo hizo con Faraón, y lo cerró de tal manera que la persona se vuelve soberbia y hasta cuando lo hace, le hace mal tener que diezmar, le hace mal. Y gloria a Dios que Dios ha sacado esas cosas de nosotros y de muchos de ustedes, de tal manera de que nosotros podríamos evitar muchísimos problemas en la tierra tan solo por abocarnos al poder que tiene las Escrituras. Cuando la Biblia habla, a ver otro ejemplo, orad, velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Caer en la tentación significa de que caigan en la tentación de no escuchar a Dios. Eso es caer en la tentación. Cuando una persona no escuchó a Dios, o sea, entró en la tentación de otras voces, a Israel le costó 40 años estar en un desierto. Caer en la tentación le pasó a Pedro cuando estaban Ananías y Zafira. Ellos en un complot, ellos dijeron, vendimos en tanto la heredad, pero bueno, parece que es medio mucho. Y dijeron, ¿qué te parece si le decimos al apóstol que solo la vendimos en cierta moneda o en cierta plata? Y se pusieron de acuerdo y vino uno y dijo, aquí hemos traído, le dijeron a Pedro, a los pies de los apóstoles, lo que es de nuestro Dios. Y dice que allí cuando llegaron, le dijo el apóstol Pedro, no le has mentido a los hombres, sino aún a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y dice que en este mismo momento el espíritu de muerte lo azotó a Ananías. Y dice que él cayó muerto y al rato aparece su esposa. Y cuando ella dice, voy a hacerte una pregunta, le dijo Pedro, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, como confirmando el pacto que habían hecho con su esposo. Y entonces Pedro le dice, así como sacaron a tu marido, te sacarán así a ti. Entonces ella también fallece. Ahora, qué tremendo, digo yo, en esto. ¿Por qué nosotros le cerraríamos la mano a Dios? ¿Por qué nosotros no atenderíamos a la oración, a velar, a orar? Velar es atender a las vigilias, es entenderlas y luego es meternos en alguna vigilia para obedecerlas. Obedecer a lo que se hace en esa precisa vigilia. ¿Por qué nos ponemos a las 6 de la mañana a hacer entrenamiento? Porque es un horario donde empiezan las vigilias del día y es donde empiezan los tiempos de intercesión hasta las 9 de la mañana. Son las oraciones, son las súplicas, son las ofrendas que de labios llevamos a Dios con un corazón agradable, diciéndole, Señor, oramos, intercedemos e interponemos al diablo nuestro clamor, porque no llegará sobre nosotros calamidad ni crisis. Entonces, cuando estamos hablando acerca de visión, estamos dando algunos, muchos o varios ejemplos acerca de la visión que Dios tiene hacia nosotros y la visión que nosotros tenemos como humanos. Lamentablemente, nosotros como humanos terminamos torciendo lo que es la visión de Dios. Cuando estoy hablando de visión, estoy hablando de una palabra que es de nombre Jasón. Jasón significa visión. Y esta palabra visión no aparece en los libros antes de Primero de Samuel. Entonces, ¿qué es lo que es una visión? Casi siempre indica un medio de revelación.
siempre la palabra visión, casi siempre indica un medio de revelación. O sea, cuando Dios nos da una visión, la visión es a veces orar por alguna persona, por los pastores, o a veces por alguna familia, o por nosotros alrededor, o por nuestro barrio, o por nuestra ciudad. A mí me ha llevado mucho Dios a orar por nuestra ciudad y por algunas ciudades de nuestra Patagonia, a veces algunas específicas, y a veces por la Patagonia directamente, y luego terminamos orando por Argentina, pero es muy fuerte orar en nosotros sobre la Patagonia. Entonces, cuando Dios pone una visión, que lo que Dios hace es traernos una revelación, Dios te mueve a hacer algo por, en este caso, por la Patagonia. Pero cuando uno ora por la Patagonia, ¿qué le va a orar por la Patagonia a uno si Dios conoce todo? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una palabra. Hemos tomado una palabra que Dios nos dio de Joel 2, 28 y 29, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, sobre mis siervos derramaré de mi espíritu, sobre mis hijos y sobre mis hijas derramaré de mi espíritu, así dice el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos orando por un mover multigeneracional, por un mover de Dios, que se despierten los evangelistas, que se despierten los profetas, que se levanten los apóstoles, que comiencen a sentir el llamado los pastores, que comiencen a sentir el llamado los maestros. Entonces, los distintos ministerios, el magisterial, el apostólico, profético, evangelístico, pastoral, que comience a haber un derramar del fuego de Dios sobre ellos para que se ocupen de la iglesia o de la ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos que una visión siempre va a indicar un medio de revelación, lo que nosotros tenemos que atender es meternos a un aposento alto, llevar nuestra Biblia e hincar nuestras rodillas. ¿Por qué? Porque Dios está moviéndonos algo, o sea, su palabra tiene un poder creativo, que ese poder creativo en nosotros nos hace hablar algo que desconocemos, algo que no nos compete, porque podemos estar orando por otra ciudad que no sabemos ni a dónde queda, ni a dónde llegamos con nuestra oración, pero Dios ha necesitado que en esa oración haya un clamor desde tu persona y mi persona. Entonces, de pronto, cuando oramos, profetizamos. Cuando oramos, profetizamos, luego adoramos. Luego de orar, luego de profetizar, luego de adorar, nosotros entramos en gozo, entramos en paz, y es donde comenzamos a danzar delante del Señor. ¿Qué hace Dios? Dios prospera nuestro camino, prospera nuestra mente, crece la visión de Dios sobre nosotros, logramos entenderlo, Dios se alegra desde los cielos y otorga sobre nosotros una misericordia tan grande sobre nosotros. Ahora, yo les cuento esto como evidencia de cosas que vivimos en casa, y de pronto nos ponemos a profetizar uno y el otro profetiza otra cosa, y de repente uno vuelve a tomar allí la oración y uno dice: también esto, Señor, hace esto, Padre, movete en esto, Padre, reivindica esta situación, Padre, esto no lo queremos ver más. No, queremos que sea arrancado de las noticias, que sea arrancado de la visión de todo periodista, aún de las radios, y comenzamos a abrir un panorama y comenzamos a abrir una expectativa desde los cielos hacia la gente de esa ciudad. Yo siento una presencia de Dios en este momento muy linda, y esa presencia del Señor tiene que ver con que a veces nosotros necesitamos entrar en estos entrenamientos. De decir: Señor, ¿qué oro por la ciudad? Señor, guarda a los niños. Señor, guarda a los ancianos. El Señor no va a hacer nada, amado. Nosotros nos tenemos que ocupar.
Dios no lo vamos a mandar a que guarde la ciudad. No, activemos ángeles y digámosles, Padre, activo ángeles con espada en su mano, con escudo en su mano, y que comiencen a rodear los distintos barrios. Si hay 20 barrios, si hay 50 barrios, Padre, cada uno, desciendan ángeles para 50 barrios, comiencen a ordenarse con espadas hacia afuera, abran sus ojos y comiencen a pelear para que los enemigos comiencen a huir de esa ciudad. Amado, uno arma toda una estrategia de guerra y la ciudad entra en una polvadera espiritual. Aleluya. Bendito es el Señor. Yo hablo esto y el Señor entra cuando en muchas oportunidades hemos entrado en semejantes guerras. Padre Celestial, qué precioso que es tu nombre. Cuando de pronto el Señor nos hace orar por, por distintos pecados que hay en una ciudad, y no lo sabemos porque no tenemos ni estadística, ni estadísticas de habitantes, ni tampoco características de movimiento de una ciudad, pero lo que hacemos es comenzar a orar y el Espíritu Santo comienza a llenar nuestra boca de intercesión y el Espíritu Santo comienza a cambiar a veces la manera que tenemos de orar y el Señor nos hace hablar a veces cosas muy raras. A veces oramos por la perversión de una ciudad, Señor, y corrompemos la perversión, la inmoralidad, la insidia, a veces hasta tantas cosas. Y nos metemos y comenzamos a entrar en contra de a veces hasta de los... se me van los nombres, a veces de las casas de fornicación, prostíbulos y ventas de un montón de cosas y mentalidades y todo lo que asfixia una ciudad y a los jóvenes y comenzamos a entrometernos entre los jóvenes aún en las discotecas o en los boliches o en las salas de baile, como les llame, y nos metemos, Señor, a la gente que comienza a esta hora a estar en medio de gente y están siendo involucrados. Quizás fueron a divertirse, pero el sistema los atrapó y allí ahora están involucrados en un sistema que sus ojos están llenando, Señor, y sus oídos y sus mentes, pervirtiendo, y quizás hasta son chicos de hogares cristianos. ¿Y por qué Dios nos hace interceder? Porque seguramente detrás de esa criatura hay una abuelita que está orando, una madre que llora, un padre que gime, hermanitos o hermanos que adoran y que oran en favor de esos jóvenes. Entonces de pronto uno intercede y ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a oírlo. Y entonces en base a eso nosotros vemos una visión celestial, eterna o proyecto eterno, divino, que Dios tiene sobre nosotros. Porque qué fácil sería tener vida, tener salud, ser jóvenes, bueno, yo no tanto, pero ser jóvenes, tener vida, tener salud, no sé, tener casa, tener vehículo, comer todos los días, dormir en una cama excelente, ser amado, tener nietos como tengo yo, que llegan y te abrazan y te dan beso y te babosean y vos decís, Padre, tanto amor me has dado en la tierra. Y uno no atiende al llamado de Dios con todo lo que tiene. Amado, usted se viste, tiene calzado, no anda descalzo, come todos los días. Comemos todos los días. Ni siquiera el celular se te puede romper porque parece que está endemoniada la casa y ya ora y gritan 4 gritos a los cielos y a las paredes y alguien sale a comprar un celular porque parece que la persona se le perdió la vida. Yo conozco mucha gente y adulta, mucho más adulta que yo, ponerse mal porque se le rompió el enchufe del celular y ahora no va a tener celular. Padre Celestial, digo yo, Señor Jesús, líbranos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de visión, voy a dar 3 puntitos como para que podamos sintetizar y podamos ayudarnos. Yo creo que he dado varios ejemplos como para poder ayudarnos y yo estoy en un ámbito muy lindo en este momento, en un ámbito de gloria, en un ámbito donde el Señor ha traído regocijo y mi corazón está alegre con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque tratamos en todo lo posible de lo que Dios demanda poder hacerlo. No sé si lo hacemos bien, no sé si cumplimos las expectativas de Dios, pero dentro de lo que nosotros entendemos y podemos hacerlo, nos aferramos tanto a Dios diciéndole, Señor, mira, esto es tuyo, yo no lo toco, esto es tuyo. Me gozaba de una hija que decía que los nenes le habían visto su billetera y le decían, viste que tenés plata, viste que... Y ella les dijo, mire, quiero que vean esto. Esto el Señor me lo ha hecho guardar para mis primicias. Los tengo acá porque no sé dónde dejarlo. Pero no es plata que podemos tocar porque es plata dedicada a nuestro Dios. Ya está orada, santificada, está apartada porque no la puedo tocar. Los niños entendieron. Yo digo, Señor Jesús, a los niños, si se les hace entender estas cosas, ¿qué será de ellos? Las empresas que van a tener, los cielos que van a responder, la tierra que va a responder. ¿Por qué? Tan solo porque a veces se hace una obediencia a sus ojos. Primer punto, dije que iba a dar unos 3 puntitos acerca de lo que es visión. Y el primer punto tiene que ver con el propio medio, ¿no? Visión profética, mediante el cual, o sea, la visión, uno recibe o se comunica el mensaje divino. La visión de Dios, cuando la visión propiamente dicha, cuando uno la recibe es aprender a escuchar el mensaje de Dios. La visión es algo que Dios nos hace ver lo que Él ve. Vuelvo a repetir, tiene que ver con el propio medio, visión profética. Cuando, por ejemplo, vamos a ver el libro de Ezequiel. Vamos a ir a la palabra como para que podamos ponerle fundamento a esto. Libro de Ezequiel, capítulo 12. Capítulo 12, dije. Amado, ¿sabe que a veces los días se prolongan y la visión se desvanece? Ezequiel 12, el versículo 22, dice, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Cuando nosotros estamos atentos a Dios para ver la visión que Dios quiere tener en la tierra, Él va a usar los medios que tienen y somos nosotros el medio de Dios. Nosotros no podemos hacer de que los días pasen, se dilaten y haya un desvanecimiento de la visión de Dios. Cuando nosotros vemos una visión que Dios tiene sobre la tierra, por ejemplo, nosotros veíamos mucha muerte en mi ciudad. Veíamos que pasaban por la ruta, accidentes todos los días, cuando no era en la avenida, cuando no era en la ruta, cuando no en el Canal Grande, cuando no en la ruta hacia el lago Pellegrini, cuando no a nuestros alrededores, pero todos los días teníamos estadística, porque justo trabajaba en una empresa de servicio, teníamos estadística de 27 a 30 fallecimientos por mes. Yo le digo, Señor, nos vamos a quedar sin gente en esta ciudad, Señor. No puede ser. Y el Señor me habló y me dijo, vas a levantar un altar allá en la punta de la ruta que va hacia el lago y vas a venir por esa ruta y en el medio de la ruta de las encrucijadas, de
ruta 7 y 151, que es una ruta nacional, también vas a levantar un altar. Y en el pedacito que te queda hacia Centenario, vas a hacer otro altar en cada punta. También te vas a extender por la ruta nacional 151, te vas a extender hasta los límites de la ciudad, entre Cinco Saltos y qué ciudad sigue, contra Almirante Cordero. Y hacia el otro lado, ¿qué ciudad está pegada? Entre Cinco Saltos está pegada con Cipolletti. Bien, en esos lugares, en esos brazos que se extendieron, levantamos un altar entre Cordero y Cinco Saltos, y entre Cipolletti y Cinco Saltos. También entre Centenario y Cinco Saltos. Y si uno lo mira desde arriba, es como que quedó la cruz de Cristo sobre la ciudad. Y yo digo, oh Señor, qué terrible es esto que vos me estás mostrando ahora. Y le decíamos, Señor, ahora vemos la cruz de Cristo sobre toda la ciudad, porque tenemos una ruta que es larga hacia el lago Pellegrini y el pedacito que queda hacia Centenario y los brazos extendidos hacia Cordero y hacia Cipolletti. Dijimos, Señor, tuya es la gloria, lo hicimos, levantamos. Amado, no sé si habían 2 o 3 fallecimientos por mes en mi ciudad hasta los días de hoy. Y fallece la gente que a veces tiene una enfermedad terminal, o a veces por la edad, o en fin. Pero se terminó la aflicción, se terminó el dolor, se terminó la desesperación, la angustia, el duelo. Se terminaron esos días tenebrosos donde las madres sabían que su hijo salió, pero no sabían si volvía. Amado, Cinco Saltos, en la ciudad donde vivo, es una ciudad donde estaba muy atacada por los enemigos. Gente que venía a estudiar a nuestra ciudad porque supuestamente el ámbito energético era ideal para estudiar los libros de la magia y de la hechicería y no sé qué cuánta cosa. Y yo digo, Señor, los cristianos, ¿qué estamos haciendo, Señor? Que no hay un ámbito de la lectura de tu palabra. Eso nos hacía llorar, nos hacía caminar a las bardas de nuestra ciudad. Caminábamos y llorábamos y subíamos a las bardas de nuestra ciudad y allí llorábamos a Dios. Y Dios allí nos dio una palabra. Salmo 72, 16. Será echado un puñado de grano en las cumbres, en las puntas de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba del campo. Cuando tuvimos esa palabra, volvimos al monte y nos metimos al lugar más energético, supuestamente, que había en la ciudad, y agarramos con actos proféticos lo que el Señor nos dijo y determinamos hacerlo y decirle, Satanás, hasta aquí te declaramos emboscada, te desarmamos, te pisamos, te cortamos la cabeza, te desintegramos, porque escrito está, Daniel 2:44, habrá un reino que no será jamás vencido. Ese reino desmenuzará, aplastará y quebrantará todos los otros reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y obedecimos a Dios en eso. Y Dios bendijo nuestra ciudad de tal manera que la llenó con grosura nuestra ciudad. Nuestra ciudad está sostenida por 100 años de reservas que tiene de petróleo, de gas. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que esto le va a tocar a nuestras generaciones? Qué precioso va a ser cuando todo eso se explote, porque aún todavía está ahí. Entonces, voy a volver al punto 1, cuando Dios nos habla y Él dice, tiene que ver con el punto número 1, tiene que ver con la visión profética. Y la visión profética es
una revelación que Dios te da para que tú te hagas cargo, para que tú te desempeñes, para que tú lo entiendas, para que te desarrolles, para que crezcas, para que madures, para que lleves a cabo y que alguien reciba la bendición. Obviamente a ti Dios te trae paz, te trae crecimiento. Y gloria a Dios por todas esas cosas. Qué bendito es el Señor. Cuando es el Señor que nos da esa bendición de poder oírlo a Él y entenderlo. Qué precioso es el Señor, qué precioso es el Señor. Hay muchas veces que la visión se deja pasar. Yo te voy a ir más cerca ahora. ¿Cuántos tienen un hijo? Ay, el Señor me habló de mi hijo y que mi hijo va a ser profeta y que mi hijo Dios lo iba a bendecir y que mi hijo tengo promesa y que Dios cuando me dio mi hijo y cuando quedé embarazada y cuando Dios me dijo que mi señora quedaba embarazada, es que Dios iba a hacer esto y aquello. Y digo, bueno, esto van a transformar el mundo, pero el pibe todavía nunca le dieron un consejo, nunca lo sentaron en una mesa para leerle las escrituras. Yo conozco gente que Dios le ha hablado por visión profética y hasta con nombres y apellidos. Tienes tal hijo, tienes tal nieto, tienes tal familia. Y escuchaba a alguien que le dijo, mire, esa mujer que está al lado tuyo no te vas a preocupar, sino te vas a ocupar de ella. O sea, vas a tomar las escrituras y les vas a enseñar. Pero Dios vino a Samuel y le dijo, necesito que nazcas del vientre de Ana y que Ana me entienda y me escuche, que me lleve al lugar santo, al lugar donde está mi sacerdote, que estaba Elí. ¿Sabe por qué Dios lo llevó y a temprana edad comenzó a oír a Dios? Porque dijo, aquí no hay visión con frecuencia. Yo te pregunto, Dios es malo para haber dejado a tus hijos. Dios es malo que no puedes terminar algo que comienzas. Dios se ha olvidado de ti. ¿O es que la visión se comienza a desvanecer porque se prolongan los días? Hoy no oramos, mañana no oramos, pasado, bueno, hasta que llegan los años. Cuando dice la Biblia, procura que el joven atienda los caminos del Señor, enséñanle sus mandamientos, cosa de que cuando sea grande no se aparte y diga en él, no tengo en estos días contentamiento. ¿Cuánta gente vive hoy frustrada? Porque no hubo quien les sembrara una visión. Porque no hubo quien le diga, ¿sabes lo que dijo Dios cuando aún estabas en el vientre de mamá? Por lo menos despertarles la visión. Es como si usted le dijera, hijito, te puedo decir algo, hijita, te puedo decir algo. Solo quiero que me abras tus ojos y tus oídos, que me escuches y te voy a decir algo y no necesito que me respondas. Vos sabés en el hogar que estás, tenés idea en el hogar que estás, tenés idea cuánto Dios nos ama. Hay jóvenes que nunca los invitan a adorar a Dios. Hay niños, hay jóvenes, hay matrimonios que nunca se les invita a un tiempo de oración, a un tiempo de adoración, un tiempo de cántico, a un tiempo de intercesión. Cada vez que les va mal les decimos, y bueno, por rebelde será. Siempre el estilo de religión que juzga, que critica, que condena. Y la gente las recontrapasa. Pero no tendemos a la visión de Dios. Cuando Dios nos dejó a cada uno dones, talentos, capacidades, virtud, ministerio, pero la visión de Dios
se comienza a desvanecer y no hay quien, gracias, Tita, no hay quien ponga la visión de Dios sobre un hogar o sobre las criaturas o sobre una ciudad. Sé que Dios va a tratar con nosotros. Sé que Dios va a tratar contigo. Pero no esperes, como dijo David. Dios le dijo y le propuso 3 opciones de Dios. ¿Querés que te castigue por 7 años con guerras y que siempre las pierdas? ¿Querés que durante 3 años te vengan calamidades y los juicios sobre Israel? ¿Querés que te entregue en manos de tus enemigos? Y David lo mira a Dios como yo estimo que habrá llorado David. Y le dijo, Dios, por favor, no me entregues en manos de mis enemigos. Por favor, júzgame tú, porque tú tienes amor y tienes misericordia. Amados, necesitamos aprender a oír a Dios y qué Dios tiene que hacer en mi tierra, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, mi matrimonio. Nunca los mires si tienen a Dios o no lo tienen a Dios. Quiero decirte una revelación en este momento. Tu matrimonio se santifica por ti. Tus hijos se santifican por ti. Solo tú ora, ayuna, lee las escrituras, conságrate a Dios, busca la santidad porque sin la cual nadie verá a Dios, pero mientras más lo hagas, Dios tendrá en reserva a toda tu familia. A veces les juzgamos y les decimos, por favor, oren al Señor un rato, y pónganse a leer, busquen adoración. Amados, si nosotros no inspiramos en un hogar la adoración, no vamos a conseguir que alguien se postre delante de Dios. Porque para eso se necesita autoridad. Vamos a ir a un segundo punto, el libro de Proverbios. Al libro de Proverbios, acompáñenme. Libro de Proverbios, capítulo 29. Bendito es el Señor. Libro de Proverbios, capítulo 29. Voy a ir al versículo 18. La palabra se recibe, o sea, la palabra de Dios, cuando Dios te quiere hablar, siempre la vas a recibir mediante una visión profética. Siempre la palabra que vos tengas que hacer para tu casa, para tu ciudad, para tu barrio, para tu nación, siempre la vas a recibir mediante una visión, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Normalmente, como hijos de Dios, siempre en el tiempo antiguo se hizo de que cuando yo iba a ir a Dios necesitaba pasar por un sacerdote. Entonces, al pasar por un sacerdote, lo que yo tenía que hacer, decirle, por ejemplo, sacerdote, puedes clamar a Dios para que mi proyecto tenga avances, o que Dios me escuche. Y el sacerdote iba a necesitar de un cordero. El sacerdote iba a necesitar levantar un altar, poner un sacrificio, y en medio del sacrificio él clamaba a Dios. Cuando Dios sentía el perfume del sacrificio. Hasta esas cosas nosotros como iglesia hemos abandonado la práctica. Porque, por ejemplo, una intercesión, lo que nosotros debiéramos hacer, todos, lo que debiéramos hacer es tomar una ofrenda y en el caso mío enviar a mi padre espiritual, a mi apóstol, y decirle, como cada persona, a su paternidad o a sus pastores, y decirle,
Mire, yo envío una ofrenda porque necesito que clames a Dios por mí. Por esto, por aquello, por esto otro, o por lo que Dios te dé por clamor a mí. Pero necesito que intervengas. ¿Por qué? Porque un sacerdote y un sumo sacerdote era el que se metía en el lugar santísimo y ellos podían correr el riesgo de haber perdido su vida ante la presencia de Dios. Por eso a ellos les ataban una soga en la cintura o en el pie, porque si la presencia de Dios le hubiese quitado la vida, los tiraban y los sacaban y ya estaba muerto, porque era muy fuerte entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir de Dios una visión profética, la visión profética tiene que ver con que Dios nos va a dar directivas, Dios nos va a dar consejo, Dios nos va a dar lineamiento, Dios nos va a bajar líneas para luego hacer. Cuando Dios nos otorga a nosotros una palabra, una visión profética, no nos va a alargar descuidado o nos va a alargar así porque sí a caminar. No, Dios te va a dar la estrategia, te va a dar la palabra y allí te va a dar hasta el tiempo en que lo tienes que hacer. Por eso es que con una visión profética uno no puede salir corriendo, pero uno no puede andar sin una visión profética. Entonces, a veces oramos lo que no sabemos orar, pedimos lo que no tenemos que pedir. ¿Por qué? Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vuelvo a leer. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, cuando nosotros vemos los desenfrenos, significan de que el pueblo anda a la deriva, con permisismo, con ociosidad, a veces la dilata tanto la gente que dice: ay, hoy no oré, bueno, mañana la hago, hoy no leí nada, pero bueno, mañana leo. Amado, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando una ciudad, cuando una persona, cuando una casa ministerial, cuando una persona que conoce al Señor no tiene una visión, quiero que escuche esto, por favor. Cada hogar cristiano, cada persona que teme, que ama al Señor o que está arrancando o que ya tiene años en el Evangelio, toda persona debe tener una visión. Debe exigirse tener una visión. Yo te hago una pregunta. A ver, yo tengo una familia. Y si mi familia, si yo quiero tener una familia, yo al menos necesito darles una casa. No importa si es alquilada o la edifico, pero tenemos que estar bajo un techo. Y si pudiéramos un poquito más de esfuerzo, vamos a comprar un vehículo. Y si pudiéramos un poquito más de esfuerzo, y bueno, vamos a construir una habitación más, como para estar más holgados, mejoramos el vehículo, ponemos, no sé, césped, ponemos, no sé, alfombra, y ya uno va creciendo. ¿Por qué? Porque es un proyecto de hogar. Ahora, Dios es el que te da tu familia. Dios es el que te da tu conocimiento. Dios es el que te da la visión. ¿Puede una persona que conoce al Señor, no importa si son un mes o si son 25 años o 50 años que conoces al Señor, puede una persona no poner su mirada en un proyecto eterno? No puede ser. La pregunta es, entonces, ¿en qué te ocupas? Si la palabra se recibe mediante una visión profética. El punto 2, la palabra se recibe mediante una visión profética. Dios te abriría el vientre y no te daría motivos porque va a abrir tu vientre. No, el Señor te va a dar gozo porque viene un profeta, viene un pastor, estás encinta y Dios te va a otorgar
en tus manos una visión del cual necesitas luego desarrollar a esa criatura, sea varón, sea mujer, desarrollarlos para que cumpla un proyecto divino. Perdón, si ya nos pasó a nosotros, que no nos han proyectado, no nos han puesto una directiva, una visión, no nos han enseñado algunas cosas. Yo no estoy culpando a nuestros padres, pero estoy dando un ejemplo. Gracias a Dios siempre nuestros padres hasta donde han podido nos han direccionado. Gloria a Dios por eso. Pero cuando no hubiese alguien detrás, mucha gente que dice, bueno, pero yo me encontraron en la calle y yo estaba recontra perdido y un día me metí a una iglesia, pero en la iglesia tienes un pastor, tienes líderes, tienes gente que se congrega. ¿Cómo nadie te va a ayudar a entender que hay una visión por el cual tú tienes que caminar? Entonces, lo que estamos hablando hoy es, segundo punto, la palabra se recibe mediante una visión profética. Cuando leas vas a tener una dirección para tu matrimonio, para tus hijos, para tu casa, para tu persona. Y si vives solo o si vives con gente o si eres pequeño o si eres joven o si ya eres adulto, vives con familia o vives solo. Lo que Dios necesita es que nosotros tengamos un proyecto eterno, que asumamos la visión de un proyecto eterno. Punto número 3. El punto número 3 es muy fuerte porque puede significar como está escrito. O sea, la palabra razón o visión, como estamos tratando, la palabra visión. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Cuando nosotros hablamos acerca de la visión, que el tercer punto, que puede significar así como está escrito, ¿sí? Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué vio Isaías? Nosotros comenzamos a ver la rebelión, la rebeldía de Judá y de Jerusalén, o sea, del pueblo judío y de los benjaminita y partecita de Leví que hay en Jerusalén hoy. De todos modos, siempre hay alguien o de Aser o de Neftalí o de la casa de Manasés o de Efraín, en fin, las distintas tribus. Siempre visitan Jerusalén las distintas tribus, aunque están dispersas. Y más lo que es Efraín, que significa multitud de naciones. Entonces ahí en Efraín entramos nosotros. Ahora, el tercer punto, la palabra visión, puede significar como visión es todo lo que está escrito. Así como está escrito, es algo que quiero o pretendo, dice Dios, que te desarrolles. Entonces a veces uno va a una iglesia o le pregunta a alguien, ¿vos sabés cuáles son los mandamientos de Dios, que Dios más ama, que Él dijo, Jesús dijo, también lo mencionó Jesús, si tú me amas, ama mis mandamientos? Y a la gente vos le preguntas, ¿ama los mandamientos? Me acuerdo uno, me parece, o me acuerdo dos, te dice la gente. Pero hace 10 años que va a una iglesia. Hace 35 años que tiene una Biblia. Pero no sabe los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tiene el Antiguo Testamento o cuántos mandamientos tiene la Biblia? 613 mandamientos escritos. 10 son los mandamientos porque son las 22 letras que tiene las tablas que descendió Moisés. Pero desde ahí se desprenden 613 mandamientos que son, bueno, está representados por las
los granos que tiene una granada, está representado por la cantidad de órganos y arterias que tenemos nosotros, más los 7 mandamientos dados a Noé. Está representado por los 613 nudos que tiene el tzitzit, que es un manto que usan los judíos o los sacerdotes. En fin, en el Tanaj, los fariseos se manejaban mucho por el Tanaj, pero a su vez ellos implementaban nuevos mandamientos. ¿Sabe cuántos mandamientos orales tenían? 1542 o 1545. Creo que eran 1542 mandamientos orales, de la cual la gente las sometían, si no, eran blasfemos. Y había que decapitarlos o crucificarlos o destituirlos o apedrearlos. ¿Por qué? Porque eran los dueños de los Sanedrín. Ahora, cuando nosotros vemos que la palabra visión significa como está escrito, a ver, hay una visión de Dios y Dios la dejó encerrada en 66 libros, de las cuales, ¿cuánto? De que allí hay mandamientos, hay leyes, hay decretos, hay mandatos, hay ordenanzas. ¿Qué de todo aquello la iglesia pudiera responder? ¿Qué de todo aquello la iglesia hoy pudiera decir? A ver, voy a decir mandatos. A ver, yo propongo leyes, voy a decir algunas leyes. Y el otro decía, no, yo voy a decir los mandamientos. Alguien pudiera abrir el micrófono y decir, a ver, voy a decir todos los mandamientos que hay desde Génesis a Deuteronomio, o por lo menos los de Éxodo 20, o los de Levítico 19, o los de Deuteronomio 5. Ni siquiera saben dónde están los mandamientos. Amada iglesia, hay una visión que Dios tiene, el Dios eterno, tiene una visión con sus hijos y Él pretende que sean su voz en la tierra. Cuando hablo de visión, estoy diciendo de que Dios tiene muchas expectativas con vos y conmigo. Cuando hablo de visión, estoy diciendo de que Dios está expectante de que en la tierra alguien haga su voluntad y que en la tierra se pueda hacer lo mismo que se ve en el cielo. Cuando hablo de visión, estoy diciéndote que Dios tuvo que traer a un niño llamado Samuel porque en la tierra no había visión con frecuencia. Amado, si en tu hogar no hay visión con frecuencia, necesitarías abrir un aposento, habilitar una habitación, meterte adentro y decirle, Dios, Padre mío, necesito que habilites una visión en mí, para escribirla en los dinteles de las puertas y que corra el que lee y camine por ella. En el tiempo antiguo se les pedía que en los marcos de las puertas, en los postes hacia adelante, se escribieran los mandamientos de Dios. Y uno pudiera decir, pero si ni siquiera uno los practica, no se lo saben, menos uno lo pudiera practicar. Si alguien no lo sabe, no los puede practicar. Si no los practica y no lo sabe, ¿puede enseñarlo? Tampoco puede enseñarlo. Entonces hoy debiera mandar Dios un espíritu profético llamado Samuel, que fue el profeta que plantó la primera escuela profética. Y Dios estuvo con él de tal manera que gobernó 40 años en Israel. Y él ungió por rey a Saúl, pero luego Dios le dijo, porque la gente pretende un rey, lo vamos a poner, pero el que yo quiero ungir por mis pretensiones es a David. Amado, yo no sé si el espíritu del espíritu de la visión profética ha venido sobre ti, porque Dios va a necesitar levantar a un Samuel, porque si la visión no está con frecuencia, Dios va a necesitar levantar a los Samuel de estos días. Amado, la visión, quiero que copies esto si puedes.
si estás copiando. La visión es algo que va... la visión es un contenido divino de Dios, es algo divino de Dios, pero está inseparablemente, es algo inseparable de una comunión de Dios con el hombre. La visión es un contenido de Dios que se recibe o se sostiene por una relación, una comunicación entre Dios y el hombre. Nadie, amado, obedece a una visión de algo con alguien que no tiene relación. Por ejemplo, mi esposa me dice, ay, Dani, ¿qué te parece si pintamos la habitación? Y yo le digo, ¿y de qué color te gustaría? O me dice, ¿qué te parece si compramos, no sé, un acolchado? Y yo le digo, ay, ¿a vos te parece que compremos uno rojo? O uno azul, o uno amarillo, así bien fuerte. Y me dice, no, pero tenemos las paredes de este color, el techo de este color, el calorama es de este color, los pisos son de este color, así que lo que más se aproxima sería cierto color. Entonces hay un acuerdo y entonces empieza esa visión y el proyecto. Salimos a ver dónde hay y después cuánto vale y cómo podemos hacer para obtenerlo y si alguien lo tiene para poder tenerlo. Cuando lo ponemos en la cama, alguien se alegra y el otro dice, wow, combina, queda lindo y qué calentito que se siente. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo en la tierra. Hay tanta gente que se pierde. Pero en los hogares de mis hijos no hay visión con frecuencia. Los gobernantes de una ciudad rodeados de brujos, rodeados de ocultismo, rodeados de bocas de maldiciones. Aún hasta los cristianos maldicen. Amado, por si no sabía, a veces uno, no sé si descuidadamente o que Dios lo lleva a ver a veces algunos estados de algunos. Y uno no puede creer de la manera que se desarrollan en un mundo lleno de pecados, con actitudes, con palabrería. Y uno dice, Padre justo, la gente no está atendiendo una visión, sino que la desmenuza, lo que hace es prolongar los años. Y la visión se desvanece. Y cuando la visión se desvanece, ya no hay remedio, porque es como que Dios tuviera que volver a hablar. Entonces necesitamos la voz de Jesús que diga, Lázaro, ven fuera. Necesitamos que aquello muerto vuelva a resucitar. Necesitamos que Jesús diga, esa enfermedad que tienes no es de muerte. Yo voy a llegar a tu corazón y te voy a volver a resucitar. Qué precioso cuando Dios comienza a instarnos a su proyecto eterno. Una visión es algo, es un deseo del corazón de Dios. Una visión es algo que Dios quiere hacer en la tierra. Una visión es algo que Dios dice, yo propongo abrir cierto vientre, 1, 2, 3, 5 o una vez, no importa. Pero yo tengo algo cuando abro un vientre, pero nadie se ocupa de lo que sale de un vientre. Entonces como que pasan los años y la gente lo único que ve es la adversidad de un mundo caído y pecaminoso. Yo te propongo en esta noche a que levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hemos pecado, hemos desobedecido. No tenemos en claro una visión celestial, no tenemos en claro una visión eterna sobre mi vida, ni sobre mi familia, y menos sobre una ciudad.
pero Dios en este día quiere responder. Dios quiere quiero responder, Dios, a su visión y que alguien atienda su llamado. Entonces quiero orar diciéndole: Señor, abrí nuestro espíritu. No pongas de nosotros un corazón duro, porque así lo hizo Dios con Faraón. Le cerró su corazón y le endureció el corazón, de tal manera que este hombre no pudo levantar su mirada para reconocer a Dios, sino que todo lo contrario, quería atentar contra los hijos de Dios. Entonces, cuando vemos que la visión es algo que Dios pretende y que Dios anhela, es un deseo de Dios, para nosotros se transforma en una palabra llamada visión, pero es un deseo de Dios que Dios tiene para hacer en la tierra y lo hará a través de nosotros. Me gustaría leer segundo de Samuel, o primero de Samuel, capítulo 3, por ejemplo. Primero de Samuel, capítulo 3. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Padre mío, no encuentres mi hogar sin tu palabra, porque entonces fallará la visión. Necesitamos que la palabra no escasee en nuestros días, que todos los días entremos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Joel capítulo 2, vamos a leer Joel capítulo 2. Libro de Joel capítulo 2 y volvemos a Samuel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a segundo libro de Samuel, y ya termino. Segundo de Samuel capítulo 7, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 17. Dice, segundo de Samuel capítulo 7, versículo 17, dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. O sea, una comunicación con revelación. ¿Vieron cuando te encuentra un profeta? Cuando abrís el libro y lees algo, cuando alguien te mandó un mensajito, cuando alguien te confirmó algo que había en tu corazón o que estabas meditando. Dice 2 de Samuel 7:17, conforme a todas estas palabras, claro, había profetizado el profeta Natán, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué es lo que pasa? Una comunicación con revelación para los días que vendrán. ¿Qué es lo que va a suceder con esta palabra? Que vienen días
dice Jehová el Señor, de la cual la relación, la comunicación que tengas con el Espíritu de Dios y la comunión que tengas para poder oír a Dios, se van a determinar varios días de las cuales nosotros vivimos, o seguramente también para nuestras generaciones. Entonces yo quiero orar por esto, porque este tercer punto que dije, visión, puede significar aún lo que está escrito, o todo lo que está escrito, o cómo está escrito. Es probable que lo que está escrito necesite ser mostrado y manifestado en nuestros días. Es probable que Dios, tal cual lo leamos, tenga que traer a manifestación su misma palabra. Dios en los días de Samuel le dijo, la palabra escaseaba en aquellos días, y esto es muy fuerte para mí, porque no podemos tener un hogar sin la palabra. Dice, la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Claro, no va a haber visión porque nadie va a escuchar a Dios. Entonces necesitamos nosotros escuchar a Dios. Cuando Dios nos habla acerca de lo que sea en las Escrituras, nosotros por ser hijos necesitamos atender. ¿Por qué Él nos dijera que debíamos orar? Porque en su visión está de que si yo oro voy a tener respuesta de los cielos. O sea, la visión de Dios es algo que necesito atender. ¿Por qué Él me dice cantad y danzad, Danielito? Bueno, yo lo tengo que hacer porque es un proyecto de Dios hacia mí. Cuando yo lo hago, luego tengo mis recompensas. Y todo lo que está escrito, probadme en esto si no soy un Dios de poder. Anda y dile a mi pueblo que marche porque yo sé lo que voy a hacer. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. O sea, las promesas de Dios, el proyecto de Dios sobre nosotros es algo que cuando nosotros lo asumimos, luego tenemos nosotros la recompensa del Señor. Padre eterno,